Bueno, buenos días, vamos a empezar. Buenos días para los que nos escucháis desde Costa Rica y buenas tardes para los que os habéis conectado desde España y bienvenidos a esta webinar de transgresiones en la dieta sin gluten, un problema más común de lo que creemos. Lo primero, gracias a los que os habéis conectado a la reunión, gracias también al laboratorio MediSupply y a Eurofarma por organizar esta webinar. Y a los dos ponentes, el doctor José Moreno, gastroenterólogo en la Clínica Bíblica de San José, en Costa Rica, y a Irati Mendía, investigadora del laboratorio Biomedar. Vamos a empezar con las dos charlas y luego dejaremos un tiempo para preguntas al final de las dos charlas. La primera charla la va a dar el doctor José Moreno, que se titula Los riesgos de no seguir una dieta libre de gluten en un paciente celíaco. Perfecto. Primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Como decía la doctora González, la charla que me toca dar es los riesgos de no seguir una dieta libre de gluten. Vamos a hablar un poquito de unas pequeñas generalidades y conceptos sobre lo que es la enfermedad celíaca y los trastornos relacionados con el gluten. Entonces, lastimosamente, esta es una condición que está aumentando. El gluten es un término genérico que se utiliza para nombrar las proteínas insolubles al agua y que se encuentran en algunos granos, sobre todo como el trigo, la cebada y el centeno. Y la porción tóxica se llama gliadina en lo que es el gluten, ordeína en lo que es la cebada y la secalina en lo que es el centeno. Cuando uno ve el espectro de desórdenes relacionados con el gluten, podemos ver que hay de tipos autoinmunes, que hay de tipos alérgicos y otros que no son ni autoinmunes ni son alérgicos. Entonces, en los autoinmunes tenemos el más conocido, que es la enfermedad celíaca. En la alergia tenemos casos que pueden ir desde molestias abdominales hasta lesiones en piel, hasta cuadros serios de problemas respiratorios. Y tenemos otro que ha sido encasillado como no autoinmune y no alérgico, que es el conocido como la sensibilidad al gluten no celíaco, que ya lo vamos a ver en una diapositiva. Entonces, la alergia específica al trigo, esto es mediado por un IgE que se manifiesta con una reacción alérgica que puede llevar en algunos casos hasta un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el cuerpo absorbe este trigo, se libera una gran cantidad de células de defensas y estas células de defensas van a hacer una exposición exagerada al cuerpo, generando síntomas de diarrea, de picazón, de hinchazón, hasta afectar lo que es la presión arterial e inclusive obstruir las vías respiratorias. Pero en este caso no se encuentran anticuerpos contra el gluten, ni tampoco se dañan las vellosidades intestinales. Tenemos otro cuadro, que era el que decíamos que no es autoinmune ni es alérgico, que es la sensibilidad al gluten, que tiene síntomas muy similares, pero la persona no tiene anticuerpos ni daños atróficos cuando consume el gluten, pero sí tiene síntomas muy molestos asociados a ese consumo. Y este trastorno se presenta en hasta un 6% de la población, o sea, es mucho más frecuente que una enfermedad celíaca. ¿Y cómo mejoran los síntomas? Bueno, al suspender el consumo de este tipo de alimentos. Y entrando en el que por lo menos es un poquito más conocido, que es la enfermedad celíaca, aquí podemos decir que es una enfermedad autoinmune con personas que están genéticamente predispuestas o susceptibles al consumir el gluten en algún alimento. Los pacientes que sufren esta enfermedad generan anticuerpos y estos se unen a las microvellosidades, a las celulitas que tenemos nosotros en el intestino y las van dañando.
Y lastimosamente, en estudios científicos, se ha demostrado que casi el 40% de las personas que tienen enfermedad celíaca incumple la dieta, pero muchas veces sin saberlo. Entonces, por eso fue una de las ideas de hacer esta charla el día de hoy. Al día de hoy, la dieta sin gluten es el único tratamiento eficaz para controlar y tener una buena salud intestinal y sistémica de esta enfermedad. Y eliminar esta proteína de la dieta, pues mejoran mucho los pacientes. ¿Qué sucede cuando un paciente consume gluten? Bueno, hay cuadros que podemos llamar leves entre paréntesis y hay otros que podemos llamar que son más graves que ya los vamos a ver. Pero los más comunes son los siguientes. El dolor abdominal, que es de los primeros síntomas. La diarrea, usualmente aparece cuando ya hay un daño en la mucosa. Pero estos también son muy comunes. La fatiga, la jaqueca, los mareos, lo que son náuseas y vómitos, también pueden afectar a los pacientes que consumen gluten y tienen una enfermedad celíaca. Pero hay otros que no presentan síntomas, pero el problema es que el daño intestinal sí se produce. Entonces eso es como ir llenando un vasito a gotitas y en algún momento va a salir todo el agua de ese vasito. Y la transgresión de la dieta sin gluten tiene consecuencias más allá de posibles molestias abdominales como las que habíamos visto previamente. Entonces vamos a repasar varias afecciones que se pueden dar cuando se lleva una dieta inadvertida o advertidamente con gluten. Entonces se puede dar una malabsorción de nutrientes, que esto puede generar una reacción inflamatoria y disminuir el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 y además generar cuadros que van desde pérdidas de peso, desde huesos frágiles que ya vamos a ver a continuación, de anemias, problemas parestésicos, ¿verdad? Y además de eso, deficiencias en la vitamina D, que vamos a ver ahorita más adelante. Con respecto a enfermedades autoinmunes, lastimosamente esta es una enfermedad que tiene 10 veces más riesgo de tener una enfermedad autoinmune que la población general. Entonces sabemos que puede afectar la diabetes, puede afectar la tiroides, puede afectar el colon con algo que le llamamos una colitis linfocítica, una colitis colagenosa, entre otras condiciones que se pueden presentar como enfermedades inclusive hepáticas de tipo autoinmune. Como podemos ver acá, es importante en pacientes, sobre todo que tienen diabetes tipo 1, que se chequeen por esta condición. En personas que tienen tiroiditis de Hashimoto o enfermedades de tiroides autoinmunes, también es importante que se evalúen. Y aquellos pacientes que se les descubre colitis linfocítica, también un grado de asociación importante con los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Los huesos pueden comprometerse de forma importante. Entonces, la osteoporosis es una enfermedad temida en cualquier paciente, pero mucho más en los que padecen enfermedades celíacas o inclusive enfermedades inflamatorias intestinales. El daño intestinal dificulta la correcta absorción de nutrientes como el calcio, la vitamina D, que son esenciales para mantener el hueso. Y la lesión de las vellosidades también limita la producción de la lactasa, que la lactasa se encuentra en la parte superior de las vellosidades. Entonces, al existir una atrofia, no se va a absorber adecuadamente los lácteos. Entonces, esa es una también de las condiciones que cuando se mejora la dieta, estas vellosidades tardan de 2, inclusive a 3 meses en recuperarse y ya se podría ir eventualmente agregando los lácteos para lograrlos tolerar de una forma más adecuada. La osteoporosis es algo riesgoso porque involucra fracturas, ¿verdad? Involucra también desgaste importante a nivel de hueso, como podemos ver en la imagen. Este es un hueso normal, este es un hueso con osteopenia y ya tenemos un paciente con una osteoporosis bastante severa que puede hacer que los huesos sean bastante frágiles, ¿verdad?
Por lo tanto, es importante que haya una cantidad adecuada de calcio en estos pacientes, que también hay que suplirlos cuando van a las citas con nutrición para que tengan un adecuado consumo de vitamina D y calcio. Complicaciones en piel. Bueno, la celiaquía afecta a la piel en 1 de 4 pacientes. Entonces, ¿qué sucede? A veces se consume el gluten, se da algún rash leve, se hace alguna pigmentación leve en la piel, pero algunos hacen algo que es un poquito más serio, que se llama una dermatitis herpetiforme, que es considerada como la manifestación de enfermedad celíaca en piel. Entonces sabemos que cualquier persona que hace una dermatitis herpetiforme, ya la vamos a ver en una imagen, tiene un riesgo hasta de un 90% de ser celíaco. Y las lesiones aparecen generalmente cuando los anticuerpos atacan la proteína de la piel. Como ustedes ven, esto son como unas vesiculitas rojas que se tienden a hacer muchas veces en los codos, en las rodillas y algunas veces en la parte dorsal, en la parte de atrás de nuestra espalda, que nos orientan a que el paciente puede tener una enfermedad relacionada con el gluten. Los problemas de infertilidad muchas veces es un tema tabú en nuestras sociedades, pero las mujeres en edad fértil que sufren celiaquía presentan mayores tasas de infertilidad y abortos espontáneos. Y también se ha asociado con retraso en la menarca, menopausia prematura, que esto afecta más los huesos, abortos recurrentes, y lo que pasa es que los anticuerpos contra la enfermedad celíaca dañan y afectan y atacan la placenta, y eso también se traduce en lesión en el bebé. También los hombres, no creamos que es un problema solo el género femenino. Los hombres también por falta de nutrientes pueden presentar desbalances hormonales y esto afectar los niveles de testosterona. Y con esa forma se hace un problema también para lograr concebir un bebé. Los tumores malignos del sistema digestivo son algo que siempre nos debe poner una alarma. ¿Por qué razón? Porque la ingesta continua puede hacer que se presenten unos tipos de cánceres intestinales y también de tipo extraintestinal. Y los más comunes son de intestino delgado y de esófago. Y los pacientes que han sido diagnosticados y que no se adhieren lastimosamente a la dieta, deben ser tamizados o deben ser investigados por este tipo de tumores, como algo simple, como una gastroscopía y muchas veces con exámenes de sangre oculta, porque el examen de sangre oculta te dice si hay transferrina, que hay de tracto digestivo alto positiva, o hemoglobina humana, que es de tracto digestivo bajo. Entonces eso nos puede orientar a que exista algún sangrado, sobre todo el intestino delgado, y que nos haga sospechar como pérdidas de peso, como dolores abdominales que no mejoran, como lo que es una distensión abdominal que no mejora, que algo no está bien. Y estos tumores malignos se producen por existir una inflamación intestinal crónica, liberación de citoquinas, por problemas de deficiencias nutricionales, por carcinógenos ambientales. Entonces todo esto se suma y produce problemitas como podemos ver acá de un cáncer de esófago que usualmente tiende a ser de tipo epidermoide y a nivel de lo que es intestino delgado de linfomas intestinales y además riesgo de linfomas extraintestinales. Con el hígado, bueno, también sabemos que algunos pacientes que lastimosamente queriendo sin querer no siguen la dieta, empiezan a elevar las enzimas del hígado. Y esto se debe a que también se generan anticuerpos antitransglutaminasa que empiezan a afectar el hígado y se producen marcadores inflamatorios que van a hacer más daño al hígado, y esto a veces simplemente se confunde con un hígado graso, pero no, es asociado en un 40% a la enfermedad celíaca. Con respecto a lo que son los trastornos neurológicos, esta es una enfermedad que, como decíamos previamente, es de carácter autoinmune, entonces es a nivel sistémico y los pacientes pueden presentar lo que se llama ataxia por gluten, que es una manifestación
donde hay trastornos de movimiento y generalmente es porque los anticuerpos de la enfermedad celíaca atacan a nivel cerebral. Y otra de las manifestaciones que se pueden dar es la neuropatía periférica, esto que uno pierde sensibilidad en lo que son las partes distales del cuerpo, como lo que son las manos, como lo que son los pies. Y esto se debe también a anticuerpos que atacan los nervios periféricos. Como podemos ver en estas imágenes, estos son pacientes con ataxia cerebral secundario al consumo de gluten y pacientes que tienen una neuropatía periférica secundario a ello. Lo bueno de todo esto es que muchos de ellos con solo mejorar la dieta mejoran estos síntomas. Otros problemas de salud, bueno, lastimosamente esto está asociado también con cansancio, con irritabilidad, con fatiga, con cambios a nivel cognitivo, inclusive de depresión, estreñimiento. Hay pacientes que no cursan con diarrea, sino con estreñimiento, y es una de las razones también por lo cual es importante seguir una dieta de la forma más correcta para evitar esta complicación. Algunos mensajes para llevar a casa, ya para terminar con esta charla. A pesar de que las consecuencias de no cumplir una dieta sin gluten son negativas para la salud, no hay que asustarse, pues son complicaciones que no van a aparecer si se evita una ingesta de gluten, ¿verdad? Entonces, este es como el mensaje más importante para esta charla. Una vez que un paciente ha sido diagnosticado con enfermedad celíaca, muy importante que tenga un control con un nutricionista que sepa de la enfermedad para que de esa forma sea mucho más fácil tener un buen control de esta misma enfermedad. Entonces, les agradezco mucho su tiempo a cada uno. Muchas gracias y los dejo ahora con la doctora Irati. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno, por la presentación. Pues efectivamente, ¿no? El seguir una dieta sin gluten no siempre es fácil, además es más caro, generalmente es más caro que una dieta normal, y esto hace que puedan existir de forma voluntaria o involuntaria las transgresiones en la dieta, el consumo de gluten en un paciente celíaco. Entonces, bueno, pues efectivamente es bueno recordar estas posibles consecuencias a largo plazo del consumo de gluten, que como decías, pues hay afectación hepática, afectación neurológica, el aumento de la incidencia de determinados tumores y bueno, todas las que has comentado. Y nada, ya doy paso a Irati Mendía, investigadora del laboratorio, que va a hablarnos de la dieta sin gluten y de las herramientas para una mejor adherencia a esta dieta. Gracias, Andrea. Gracias, doctor Moreno, por su magnífica charla y gracias a todos los asistentes por estar aquí. Esperemos que estas charlas sean de vuestro interés. Y nada, bueno, yo, como ha dicho Andrea, soy Irati Mendía, investigadora especializada en la enfermedad celíaca, más concretamente en el área del tratamiento, y por ello hoy os voy a hablar de la dieta sin gluten y las herramientas que tenéis a vuestro alcance para llevarla a cabo de una forma óptima. ¿Vale? Actualmente trabajo en Biomedal, que es una empresa de biotecnología sevillana, española, que bueno, tiene todo un área dedicada a la enfermedad celíaca. Como ha dicho el doctor Moreno, a día de hoy una dieta sin gluten estricta y para toda la vida es el único tratamiento eficaz para esta enfermedad. ¿Vale? Por eso, este mensaje, tanto los celíacos como todos los que están a vuestro alrededor, os lo tenéis que grabar a fuego. ¿Vale? Supongo que cuando os diagnosticaron de enfermedad celíaca y os dijeron que teníais que llevar una dieta sin gluten para toda vuestra vida, pues vuestra cara sería de susto. Una vez que la hubieseis empezado y hubieseis generado nuevos hábitos, pues ya habréis visto que llevarla a cabo no cuesta tanto, pero hacerlo de una forma óptima, sí. Por eso mi objetivo de hoy con esta charla es daros pues ciertas herramientas, ciertos tips para que alcanzar la adherencia a este tratamiento de forma óptima, que hagáis una dieta sin gluten perfecta. Vamos a ver, bueno, vamos a entender qué es el gluten para poder después identificar aquellos alimentos con gluten,
quiero también que comprendáis por qué el gluten es tan abundante, por qué está en todas partes y por qué se os dice que tenéis que eliminar el gluten de forma completa de vuestra dieta, ¿no? Que entendáis qué cantidad puede llegar a ser dañina. Y finalmente veremos cómo identificar aquellos alimentos que contienen gluten y los que no contienen gluten y descubriros las herramientas que tenéis a vuestro alcance para una correcta adherencia a la dieta sin gluten. Bien, aunque ya lo haya explicado el doctor Moreno, no está de más que os lo vuelva a explicar, ¿vale? El gluten es un mix de proteínas de almacenamiento que se encuentran en algunos cereales que se han descrito dañinos como para los enfermos celíacos. Estos cereales serían el trigo, la cebada, el centeno y la avena, ¿vale? Es verdad que hay muchos otros cereales que contienen proteínas de almacenamiento, ¿vale? Que científicamente se denominan prolaminas, pero como por ejemplo el arroz o el maíz, pero no todas las prolaminas son gluten, ¿vale? El gluten solo sería aquellas prolaminas que son dañinas para los enfermos celíacos. Vale. ¿Por qué es tan abundante el gluten, ¿no? Supongo que cuando habéis comenzado una dieta sin gluten os habréis dado cuenta que el gluten está por todas partes. Bien, pues este misterio se resuelve sabiendo dos motivos principales. Bien, el trigo, un cereal que contiene gluten, es uno de los cultivos de grano más expandidos junto al maíz y el arroz, ¿vale? Además, se adapta muy bien a cualquier tipo de suelo o clima y entonces pues, su cultivo está súper expandido por todo el mundo y además fue el primer cereal domesticado. Por ello, es el componente principal en muchos alimentos básicos o en muchos alimentos que ingerimos en la dieta de forma diaria, como por ejemplo pueden ser los productos elaborados a partir de ciertas harinas como de trigo, de centeno, como el pan o los productos de repostería, algunos otros alimentos elaborados a partir de la sémola de otros cereales, como puede ser el cuscús o la pasta, y productos como la cerveza que se elaboran a través de cereales malteados. No suficiente con esto, la industria alimentaria ha descubierto sus múltiples propiedades tecnológicas que se le ofrecen a un bajo coste, pues muchas propiedades como son, pues añadiendo esto a ciertos alimentos, pues consiguen que los alimentos sean más elásticos, más esponjosos, más volumen, ¿no? Propiedades que los consumidores pues, apreciamos mucho. Entonces, es muy usado como aditivo en un montón de preparados alimentarios, como pues, snacks, productos cárnicos, sopas, salsas, etc. Y bueno, las propiedades del gluten no solo se han descubierto en la industria alimentaria, pero también otras industrias la usan, como la industria farmacológica, que la usa pues, como excipiente o como cápsula para productos activos, en la industria cosmética, ¿vale? Que tenemos que tener cuidado pues, muchas veces con todo aquello que nos llevamos a la cara, como pintalabios o cremas. O también se usa en material escolar, pues, por ejemplo, la plastilina lleva gluten o algunas pinturas. Por tanto, tenemos que andarnos con 1000 ojos. Bien, todas estas propiedades estas propiedades se consiguen especialmente o le da al gluten su alto contenido en ciertos aminoácidos en su secuencia, ¿vale? Prolina y glutamina. Son aminoácidos muy hidrofóbicos y ¿qué pasa? Que cuando lo mezclas con agua, estos son los que le confieren esta forma de masa. Pero estos mismos aminoácidos que forman esta masa también hacen que cuando ingerimos el gluten sea muy difícil de degradar. Entonces se forman ciertas secuencias, ciertos fragmentos que son dañinos para los celíacos, que hacen que los celíacos respondan, activen su sistema inmune, respondan, ¿vale? Y finalmente, pues esto acabe dañando nuestra mucosa gastrointestinal, ¿vale? No necesariamente, y esto es muy importante que lo sepáis, que no mostréis síntomas no significa que no se esté causando daño a nivel interno, que no se esté destruyendo la mucosa, ¿vale? Por tanto, que si coméis gluten y no presentáis síntomas, no penséis que no os está haciendo daño. De hecho, la mayoría de los enfermos celíacos no manifiestan ningún síntoma, ¿vale? O no manifiestan síntomas visibles. Vale, estoy segura de que muchísimos habéis escuchado que
no, cantidades como 50 miligramos me hacen daño, 20 ppm, pero no sabéis relacionar qué cantidad es esta. Bien, la literatura dice claramente que la exposición diaria a cantidades de entre 10 y 100 miligramos está reconocida como dañina. ¿Cuánto son 50 miligramos? Pues es nada, es la cantidad equivalente ni a una pezuña en una rebanada de pan, ¿vale? Que es casi imperceptible al ojo. Entonces, por eso tenéis que llevar el lema de que no podéis comer nada de gluten, una dieta totalmente libre de gluten. De hecho, un pequeño bocadillito sí os hace daño, es esta cantidad 40 veces, y un plato de pasta pues sería esta cantidad por 200. Por tanto, nuestro lema siempre va a ser una dieta completamente libre de gluten. Entonces, si tan poquita cantidad me hace daño y el gluten está tan expandido, ¿cómo realizo la dieta sin gluten? Lo primero que tendréis que aprender es identificar aquellos alimentos que llevan gluten de los que no. Entonces, ¿cómo se clasifican los alimentos en base al gluten? Pues lo encontramos de dos tipos. Estarían los genéricos y los no genéricos. En los genéricos encontraríamos aquellos alimentos no procesados o ligeramente procesados que no tienen gluten por naturaleza, que serían los frescos, como las frutas y las verduras, o carnes y pescados, o alimentos mínimamente procesados, como podrían ser el aceite o la leche. Dentro de los no genéricos tendríamos los alimentos no aptos, que se elaboran a partir de cereales o que contienen gluten, como por ejemplo, pues cervezas, todo lo que hemos dicho antes, y por tanto en su etiqueta debería mencionar que llevan gluten o que llevan alguno de estos cereales que contienen gluten, ¿vale? Vuelvo a repetir, trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena. Después tendríamos los convencionales, es decir, que por su procesamiento, ¿vale? Alimentos medianamente procesados o ultraprocesados que pueden resultar contaminados por gluten o contener trazas. Por tanto, revisando su etiqueta, pues trazas de gluten o no. Y por suerte, después tendremos los específicos, es decir, que han sido especialmente elaborados para los celíacos. Vale. Todos estos alimentos contienen un sello que se llama el sello sin gluten, que significa que tienen menos de 20 miligramos por kilogramo de alimento. Entonces, si estos alimentos llevan este sello, ¿son seguros? ¿Vale? ¿Me los puedo comer sin problema? Pues sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen tanto en España como a nivel en casi todos los países unas normas que todos estos productos contienen menos de 20 miligramos de alimento, y por tanto, si una persona normal consume entre 1 y 2 kilogramos de alimento diario, está consumiendo y no consume productos específicamente con etiquetado sin gluten, pues no estaría consumiendo nada de gluten, por así decirlo. Bien. Cuando vamos al supermercado vemos un montón de etiquetas que aparecen sin gluten. ¿Nos podemos fiar de todas? Pues sí, ¿vale? Pero ¿hay alguna más fiable que otra? También, ¿vale? Aquí a la izquierda podéis ver una serie de etiquetas que son de declaración voluntaria, es decir, yo soy fabricante y digo que mis alimentos son sin gluten por mi elaboración y porque lo he certificado así en un laboratorio. Sin embargo, este símbolo internacional de la espiga dorada es el símbolo más reconocido a forma internacional, porque la obtención de esta licencia dice que tu producto ha sido analizado en laboratorios acreditados con tal fin. Vale. Otras cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Ahora ya he aprendido a identificar los alimentos que tienen gluten de los que no, contaminación cruzada. O cuando salgo a comer fuera de casa, que no sé qué es lo que ha pasado. Bueno,
Cuando salgo a comer fuera, la legislación de cada país es diferente y aquí os he puesto cómo se identifican los alimentos en España. Pero si estáis fuera o en otro país, pues revisar las cartas y la simbología de allí, ¿vale? Normalmente los alimentos con gluten se relacionan con la simbología de una espiga. ¿Qué pasa? Que los restaurantes, cuando usan esta simbología, lo único que están diciendo es que el alimento que tienes contiene gluten de forma natural o contiene trazas de gluten. Pero el hecho de no tenerlo no significa que no lo tenga. Es decir, no están controlando lo que están haciendo detrás de la cocina. Por tanto, podría estar contaminada. En este caso, ¿qué haremos? Bueno, siempre las asociaciones de celíacos suelen tener redes o guías donde tú puedes revisar aquellos cumplen con la normativa y lo recomiendan como seguros para los celíacos. En casa, ¿cómo evitamos la contaminación cruzada en casa? Bien, primordial, no usar harinas, ¿vale? Pues son volátiles y contaminan todo el espacio. Al abrirlas, ¡pum!, se contamina todo. También para evitar las contaminaciones, siempre los celíacos deberían usar las baldas de arriba para sus alimentos, de forma que la contaminación se da de arriba a abajo, ¿vale? También tener exclusividad siempre en los productos untables, como mantequillas y mermeladas, porque ahora viene el hermano que ha comido una rebanada de pan que lleva gluten y viene el otro hermano celíaco y se coge sus mijitas de pan y se las pone encima, ¿vale? Por tanto, mucho cuidado con esto. Así como con compartir los platos. Los celíacos siempre deben separarse su comida primero y dejar al resto compartir el plato después. Igualmente, deberemos tener exclusividad en algunos utensilios, obligatorios el colador o la tostadora, porque son muy, muy difíciles de limpiar, y otros que serían más recomendados, como el horno, la freidora de aire o batidora, que, bueno, pues por su complejidad es difícil tener varios en casa, pero sería recomendable tener uno para cada uno. En caso de que no podamos, pues lo limpiamos muy bien con agua y jamón, ¿vale? El gluten se va con agua y jamón, no tenemos que hacer nada más, limpiamos muy bien y ya estaría listo para un segundo uso. Al igual que todos los utensilios de cocina, pues debemos limpiarlos con agua y jabón previo a uso o por un celíaco. Por tanto, aunque me sepa muy bien la teoría, la adherencia a la dieta sin gluten todavía resulta bastante difícil. De hecho, hasta un 80% de los pacientes celíacos reportan dificultades para mantener la dieta sin gluten. Y se ha visto en la literatura que la exposición tanto voluntaria como involuntaria es frecuente hasta en alrededor de un 40 o 70% de la población celíaca. Vale. ¿Qué pasa, no? Cuando nosotros vamos al médico a ver cómo estamos llevando a cabo nuestro tratamiento, pues pasan bien 3 meses, 6 meses, bueno, las citas son muy, muy separadas en el tiempo, pero de mientras no tenemos herramientas para cerciorarnos si estamos haciendo bien la dieta sin gluten o no. Es verdad que las asociaciones de enfermos celíacos o los dietistas nos pueden guiar en este camino, pero nadie nos cerciorará de que lo estamos haciendo bien o mal. En este campo pues, se han desarrollado unos productos, los productos gluten detect, que nos ayudan a detectar si estamos ingiriendo gluten o no, ¿vale? ¿Qué es lo que detectan estos productos? Bueno, pues... Vale. ¿Perdona? Ahí. Vale. Bueno, ¿qué es lo que detectan estos productos? Bueno, pues lo que detectan son ciertas fracciones de gluten, las que no hemos podido digerir al ingerir el alimento y que se excretan finalmente tanto en heces como en la orina. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretamos, cómo nos ayudan, cómo interpretamos los resultados de estos test? Bueno, pues si obtenemos en este test un resultado positivo, significará que he ingerido gluten en las horas o días previos. Si obtengo un resultado negativo, significará que no he ingerido gluten en las horas o días previos. Por tanto, obtener resultados negativos de forma continuada significará que estamos llevando bien o de forma correcta la dieta sin gluten. En cambio, si obtenemos una serie de resultados positivos,
nos alertará de que estamos llevando el tratamiento de forma incorrecta, que deberemos realizar algunos cambios. Por tanto, estas herramientas, los gluten detect, nos ayudan a llevar un control de la dieta, observando si hemos ingerido gluten o no. Nos ayudarán a advertir a dónde hemos cometido la exposición y a cambiar hábitos. Y al final son herramientas que nos darán control y seguridad de que estamos llevando a cabo la dieta sin gluten de una forma correcta. ¿Vale? De hecho, aquí os he puesto varios testimonios, ¿no? Para que veáis que la gente los usa y que se queda tranquila, ¿no? Por ejemplo, Silvia nos dice que está contenta con el producto porque le da tranquilidad al ver el resultado. ¿Vale? ¿Cómo se usa? ¿Es fácil de usar? Pues sí, es muy sencilla, la verdad. Y más ahora que todos estamos muy acostumbrados a hacernos test de antígenos por COVID. Bueno, pues el funcionamiento de esta prueba es muy similar. ¿Vale? Lo primero que debemos hacer, aquí os he puesto el ejemplo de la orina, pero en las heces ya os adelanto que es muy similar. Entonces, bueno, recogemos la orina con un producto que trae el mismo kit, recogeríamos 2 mililitros y lo mezclaríamos con una solución que trae el propio kit. Y 4 gotitas de esta mezcla las depositaríamos sobre el dispositivo y al cabo de media hora tendríamos el resultado. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, aquí abajo a mano derecha tenéis la interpretación, un resultado positivo sería cuando aparecen las 2 rayitas, la línea control y la línea test, y un resultado negativo cuando aparece una única línea control y línea test. Vale. Pero ahora, ¿cuántas muestras son necesarias o recomendables para evaluar la adherencia? Bueno, pues 2 muestras de heces a la semana comprendidas en espacios de 3 días o 3 orinas comprendidas en espacios de 2 días serían suficientes para tener una idea de la exposición semanal al gluten que tenemos. ¿Vale? ¿Por qué 2 muestras de heces y 3 de orina? Por las dinámicas de excreción del gluten en la orina. ¿Vale? En la orina, digamos que desde que ingerimos el gluten hasta su eliminación pueden pasar hasta 15 horas y en las heces de 1 a 6 días. Entonces, digamos que 2 muestras de heces y 3 muestras de orina nos dan una interpretación de la semana, pero lo tengo que usar de forma semanal. Pues afortunadamente los humanos somos animales de hábitos y por tanto lo que hacemos en una semana se puede trasladar a lo que hacemos durante un mes o varios meses. Por tanto, si no estamos teniendo como cambios de hábito, hacer estos test cada 3 o 6 meses sería un seguimiento regular de la dieta. Si obtenemos muchos resultados positivos o al comienzo del diagnóstico, ¿no? Donde deberemos cambiar más nuestros hábitos, pues sí sería recomendable hacernos muchos más test. Igual que cuando vamos fuera de casa y tenemos más descontrol, pues hacernos tras ello para ver si nos podemos fiar de ese restaurante o de ese establecimiento también sería bueno. Y en épocas como vacaciones, que siempre se da un cambio de hábitos, ¿vale? Pero bueno, generalmente si nos lo hacemos cada 3 o 6 meses para controlar que nuestros hábitos siguen siendo correctos, sería adecuado. Y bueno, finalmente, ¿con qué mensajes quiero que os quedéis? Bien, tenéis que tener muy claro que la enfermedad celíaca no desaparece, que nos podemos poner bien únicamente siguiendo una dieta sin gluten, ¿vale? Que es el único tratamiento actual. Pero si ingerimos gluten, pues volveremos a estar mal y volveremos a deteriorar nuestra mucosa gastrointestinal. Por ello, para llevar una dieta sin gluten de forma correcta, debemos aprender a identificar los productos que llevan gluten y generar buenos hábitos. Y para evitar estas transgresiones dietéticas tan comunes, pues usar herramientas que tenéis a vuestro alcance para ayudar a identificar si estáis cometiendo algunas transgresiones y reconducir vuestros hábitos para llevar una vida libre de gluten con tranquilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Irati, por la presentación. Estupenda, gracias. Bueno, pues efectivamente la forma de monitorizar la adherencia a una dieta sin gluten, pues hay distintas formas, ¿no? La
la titulación, la cuantificación de los anticuerpos. El problema es que estos no siempre son positivos o pequeñas transgresiones en la dieta puede que no hagan positivizarse estos anticuerpos. Luego, como habéis dicho, tanto el doctor Moreno como tú, efectivamente los síntomas, la ausencia de síntomas no indica que no estés consumiendo gluten, con lo cual tampoco nos sirve de monitorizar para controlar la adherencia al tratamiento. Los cambios histológicos en la mucosa intestinal sí podría ser, pero claro, es una prueba que no exenta de riesgos. Y bueno, pues otra herramienta efectivamente es el Gluten Detect, que nos permita tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos controlar esta adherencia al tratamiento para orina en las 12 horas anteriores y para las heces en las últimas 24 o 48 horas. Y hay algunas preguntas. A ver, por una parte preguntaban en cuanto al consumo de avena. Decían que había algunos médicos que decían que sí y otros que decían que no. Entonces, para ver si podíamos resolver esta duda. Doctor Moreno, no sé si puedes... Claro, vieras que la avena sí se puede consumir, pero el pero del consumo está en que muchas veces viene con una contaminación por trigo, por gluten, cebada, centeno, ¿verdad? Y de esa forma puede hacer daño. Entonces es muy importante que cuando se vaya a consumir una avena, que especifique en su ficha nutricional que no tiene gluten, para que de esa forma no le haga daño a la persona que la va a consumir. Sí, creo que queda respondida. Luego, por otra parte, dicen la dieta de gluten ideal debería ser 0 gluten. Hay países que legislan que el libre de gluten es solo si tiene menos de 3 para Australia y menos de 10 para Argentina. ¿Considera adecuado que se promueva que se vaya reduciendo ese límite de 20 a 10? Esto sería Claro, más para ir. Sí. Claro, cuanta más seguridad tengamos, cuanto menos gluten tenga, mejor. Nuestra dirección tiene que ir en esa línea, claro que sí. Preguntan también si esto funciona igual para los alérgicos al gluten, el kit, la herramienta, el Gluten Detect. Sí, funciona de igual forma. Al final, cada humano digerirá el gluten de forma diferente, pero las secuencias que se generan serán detectables por el Gluten Detect. Preguntan en cada caja cuántos kits de estos vienen. Vale, hay distintos tamaños, hay cajas de distintos tamaños, entonces los hay desde una unidad hasta 5 unidades, creo. Preguntan también si una persona celíaca debe tener cuidado con artículos como cremas o maquillaje o solamente en cuanto a la ingesta de gluten. No, hay que tener cuidado, claro, cualquier cosa que te lleves cerca de la cara, cerca de la boca, es muy fácil que lo ingieras, aunque sea de forma totalmente inconsciente. Entonces sí, cuando compremos una crema o un maquillaje, debe revisar el etiquetado y de hecho se certifican y los analizan. Preguntan por la sensibilidad y especificidad de este test para la detección del gluten. Vale, nosotros detectamos ingestas a partir de 50 miligramos. Lo que pasa es que las dinámicas de excreción nos permiten detectar el gluten en una ventana de horas. Si tú has ingerido gluten fuera de esa ventana de horas, no seríamos capaces de detectarlo. ¿Vale? Y en cuanto a la especificidad, detectaríamos solo aquellos alimentos que son dañinos, que contienen gluten, que son dañinos para los celíacos. No detectaríamos otras prolaminas de otros cereales que no son dañinos, como el maíz o el arroz. Preguntan a partir de qué edad se puede usar. A partir de cualquier edad, en verdad. Una vez que hayas introducido el gluten en la dieta, pues ya el niño sería susceptible de tener enfermedad celíaca y puedes controlar la edad de dieta tranquilamente con eso. Es verdad que en los niños más pequeños pues suele ser más recomendable usar el Gluten Detect de heces, porque tomar la muestra de heces es más simple que tomar una muestra de orina. En los adultos ya se suele preferir la muestra de orina porque su recogida es mucho más simple y no causa tanto rechazo.
Muy bien, pues por el momento no hay más preguntas. No hay más preguntas. Yo tenía una pregunta que no, si ya están en los laboratorios hospitalarios, ya se puede usar, o sea, están estos kits o los reactivos para poder detectar esto. Claro, sí. Bueno, dependerá del hospital porque cada hospital debe introducir esta prueba en su sistema de pruebas. Nosotros, si en caso de que algún hospital no lo tuviera introducido, nosotros como, bueno, la empresa Biomedal ayudará a introducirlos en el hospital que lo requiera. Y me imagino que de venta en farmacias, ¿no? También. También, sí. Y en caso de que no se encuentre en una farmacia, a través del número nacional, la farmacia lo podría pedir y también son de venta online. Me dicen aquí que en Costa Rica, porque me estaba respondiendo en cuanto a España, en Costa Rica está presente en el laboratorio de San José. Ya estos reactivos también se pueden usar. Y a ver, que yo sepa, no sé si hay más preguntas. Me Sí, parece que hay una pregunta de Federico Díaz, un gran amigo de Argentina. Él nos hace una pregunta y yo voy a preguntársela a Irati. Con respecto a estos kits, ¿cómo es el seguimiento y cómo deben usarse en los pacientes con enfermedad celíaca o inclusive en sensibilidad no celíaca o inclusive en alergias al gluten? Vale, bueno, cada enfermedad tendrá su forma, o sea, su forma de responder, por así decirlo. Entonces, la sensibilidad al gluten no celíaca, o sea, es verdad que genera una serie de síntomas, pero la respuesta no es tan conocida, ¿vale? Por tanto, no hay como una especificación tan clara de cuánto no deben comer. Simplemente se les dice que no consuman alimentos con gluten y ya está. En cuanto a la alergia del trigo, cada persona es susceptible a una ingesta de gluten, pero también es alérgico, por tanto queremos cortar ese síntoma y no consumir nada de gluten. Los enfermos celíacos, ¿qué pasa? Que cuando lo ingieren normalmente su ingesta suele pasar desapercibida para la mayoría. ¿Vale? Entonces, por eso lo que recomendamos, como he dicho antes, como somos animales de hábitos, tener como recoger varias muestras de orina, varias muestras de heces en una semana para tener una imagen completa de lo que hemos consumido esa semana, ¿vale? De la exposición al gluten que hemos tenido esa semana. Ahora, esa semana se puede trasladar a todo el mes. Ahora, sin embargo, si tus hábitos son muy cambiantes, pues sí, lo recomendable sería Vamos a hacerle el pedido si quieres en materias. y en caso de que tus hábitos sean muy costumbristas, pues hacerlo cada 3 meses para cerciorarte que todo sigue igual en tu vida, pues sería suficiente. Sí, preguntaban también que en caso de alguna contaminación accidental, si es recomendable el uso de cápsulas enzimáticas digestivas. Actualmente no hay tratamiento disponible. Es verdad que hay muchas terapias o hay muchos fármacos que están todavía en fase de investigación y que dentro igual de 10 o 20 años pueden estar en el mercado, pero actualmente no hay ninguna terapia eficaz, ningún medicamento aprobado que te vaya a servir para esto. ¿Vale? Tu única herramienta o tu único tratamiento es la dieta sin gluten. Sí, concuerdo con lo que dice Irati. Muchas veces cuando un paciente sufre una contaminación, nosotros lo que tratamos de hacer es darle un tratamiento sintomático. Lastimosamente no es curativo, pero lo que hacemos sí es muchas veces dejar un antiespasmódico, que es para quitar algunas veces dolores. Dejamos un probiótico por un tiempo específico, usualmente un mes. Y además dejamos alguna enzima digestiva que tenga simeticona para que ayude de esa forma a liberar un poquito la distensión o el bloating que le llaman a nivel anglosajón y mejora los síntomas de los pacientes que lastimosamente sufrieron un tipo de esta combinación. Pero sí es muy importante que los medicamentos que se vayan a usar sean certificados libres de gluten porque si no entraríamos en vez de resolver algún síntoma, a empeorar ese síntoma. Bueno, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más y pues nada, si les parece damos por concluida la sesión.
Sí, muchas Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos Gracias. por atender. Hasta luego. Hasta luego.